Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Inabarcables Reflexiones sobre lo Real. En esta ocasión vamos a comentar el máster de filosofía ante los retos contemporáneos. Nunca sé muy bien si es ante los retos contemporáneos o frente los retos contemporáneos, pero qué duda cabe que tratándose de un máster sobre filosofía podríamos, no sé, dedicar una asignatura entera a ver qué implicaciones tendría colocar ante o frente antes de los retos contemporáneos. En última instancia, lo que pretendo hacer en este vídeo es comentar la experiencia que he tenido en conjunto, tanto con el máster a nivel de oferta educativa, como con los contenidos que ahí se han tratado y las reflexiones que he podido tener académicamente acompañado con todas las lecturas, pero uno va pensando también un poco sobre esos retos contemporáneos. También te metes en el máster porque has venido pensando en ellos tiempo. Bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero creo que sí que hay un perfil de persona que le preocupan los retos contemporáneos y al ver este máster enfocado de esta manera, independientemente de cuál sea su profesión o su proyecto, ya sea educativo, porque va a hacer una tesis o va a investigar, o simplemente es por formación propia, o quiere aplicarlo en su trabajo porque su trabajo en el ámbito que sea, está sufriendo o está enfrentándose a transformaciones relacionadas con estos retos. Uno, el principal, es el de la inteligencia artificial, la cuestión tecnológica, pero hay también muchos otros, ¿no? Pretendo hacer un repaso por mi experiencia, ya que lo acabo de terminar, y justamente ahora te llegan los links típicos, ¿no? De hacer valoraciones sobre la asignatura, sobre el curso, etcétera. Digo, pues mira, qué mejor valoración que aprovechar que he abierto este espacio para expresarme en relación a las cosas que considero interesantes y qué duda cabe que el máster lo ha sido. Bueno, yo particularmente cuando me propongo hacer el máster, lo hago porque necesito el punto para no oposiciones. Yo al final tengo mucho interés en la filosofía, en la política, pero mi reconversión profesional, yo me he dedicado al mundo del marketing durante mucho tiempo y ahora pues me dispongo a ser maestro de primaria, ¿no? Esto es una historia un poco larga, pero he hecho el grado recientemente y ahora me dispongo el año que viene a hacer las oposiciones. Necesitaba un máster porque tenía un año entre medias y digo, para hacer un máster de cualquier otra cosa, pues lo hago de la filosofía, es algo que siempre he querido estudiar, que yo estudio de forma autodidacta, pero siempre algo que quería tomarme muy en serio. Digo, pues lo voy a hacer un máster sobre filosofía y aprovecho este año que tengo la oportunidad de hacer un máster, es decir, estudiar algo que tengo que estudiar, pues estudiar algo que me gusta, ¿no? En ese sentido, pues lo he disfrutado muchísimo, porque al final, pues los retos contemporáneos no son otros que la cuestión de lo político, la cuestión... Bueno, de hecho, normalmente acostumbro también a compartir pantalla para mostrar algunas cositas. En este caso no la voy a mostrar, simplemente voy a aprovechar que tengo el ordenador aquí, pues para leer la asignatura, ¿vale? El primer semestre tuve las siguientes asignaturas: el problema de la diferencia, el problema del sentido, retos ambientales, retos sociopolíticos y seminario de distribución y justicia. Y en el segundo semestre, que hemos acabado, tenemos el problema de lo real, el problema de lo social, el sujeto político, retos tecnocientíficos, seminario de tecnología de la información y el TFM. Tengo que decir que en el primer semestre se hace una asignatura que es diseño del TFM y ahí pues vas dando los pasos previos para que durante el segundo semestre, que al final son semestres, pero no son semestres, pues son cuatrimestres y ya también es mucho decir, no sé si... Entonces, bueno, es verdad que en las asignaturas que he hecho al principio del primer semestre habrá que incluir una que es diseño del TFM. Un poco por comentar así rápidamente, aunque no pretendo desarrollar por extenso de qué va cada asignatura, más allá de hacer una valoración general. El problema de la diferencia, pues viene a ser una asignatura donde donde se investiga, donde se leen textos que tienen que ver con toda la filosofía de la diferencia, es decir, el giro filosófico que ha habido durante el siglo pasado y un poco anterior, ¿no? Yo no sé si podríamos decir que con Nietzsche, pues, un poco se desvelan esas arquitecturas ontológicas filosóficas que había una identificación, ¿no? Identidad del ser y lo que yo puedo conocer, y entonces, pues, a partir de ahí se crea como digamos, un prototipo de hombre blanco heterosexual que vendría a ser como el sujeto que aprende, el sujeto que se proyecta también en toda la filosofía. A partir de muchos autores, pues la filosofía de la diferencia va descubriendo todas esas diferencias que se han quedado fuera en esa identidad, ¿no? En ese decir, bueno, pues el ser se corresponde con el sujeto blanco, heterosexual, hombre, etcétera, etcétera.
y se van viendo todos los elementos que están quedando fuera y se reflexiona a partir de ellos, ¿no? Problematizándolos en relación al sujeto hegemónico, ¿no? Después tenemos el problema del sentido, también muy interesante, ¿no? Al final, una de las cosas que se planteaba, decía, el problema del sentido eh, mm, identifica como la pregunta más importante de la filosofía: ¿por qué existir? Por qué no matarse? ¿No? Y si te lo planteas, es verdad, es una pregunta que todos los días estamos resolviendo en sentido positivo, es decir, no nos matamos. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no nos matamos? Entonces, bueno, a partir de ahí se desarrollan evidentemente muchas reflexiones interesantes, retos ambientales, pues qué decir, ¿no? Es muy interesante el enfoque que se da a través de la Tour. Yo he conocido a mucha gente, Donna Haraway, una gran autora que he conocido este año. Se me van a ir muchas porque como estoy enfocado en ser muy sintético, no tengo como el corpus de ninguna asignatura en concreto. De repente se me vienen chispazos y los comento, pero hay muchos autores muy interesantes. Ahora comentaré el tema de los autores también. Retos sociopolíticos, pues bueno, podéis identificar un poco a lo que se refiere. Seminario de distribución y justicia. Este me ha gustado mucho porque se aborda teóricamente la teoría de la justicia desde Rawls, que es como John Rawls, que es como el referente así, pensador del siglo XX que más ha pensado la teoría política en relación a la justicia, a la distribución. Haré algún contenido referente a esto porque, bueno, mi idea es, de los trabajos que he hecho, sacar luego vídeos inspirados en los ensayos, porque al final son 3-4 ensayos para cada asignatura, imaginaos, ¿no? La verdad que suelen ser entre 5 y 10 páginas, pero bueno, hay mucha chicha. Y este me gustó mucho porque es un contenido que yo lo había abordado desde una cuestión política preestablecida, es decir, uno entra a lo social, entra a lo político, se indigna, configura su forma de ver el mundo y omite mucha teoría que está debajo de eso. Es decir, es como si tú fueses a cualquier, no sé, cualquier empresa de que se dedicara a cualquier ámbito y tú del mes día ya te dijeran, vale, tu enfoque es este, y a partir de ahí ya en todas las problemáticas te vas a colocar con esta visión, ¿no? Y tú dices, bueno, y sin saber nada de ese ámbito. Entonces, claro, a través de la teoría de la justicia y de muchos autores, uno va entendiendo las bases sobre los problemas sociales sobre los que nosotros ya nos habíamos posicionado sin entender un montón de cosas, sin entender las teorías, sin entender. Es como si quisieras hablar sin saber un idioma, ¿no? Entonces, pues, sabes las palabras que te han enseñado, pero no sabes el idioma, ¿no? A través de este tipo de asignatura, de seminario, pues tienes mucho más recursos. No quiere decir que cambie tu posición política por esto, pero sí que es verdad que te ubique y te permite tener mucha más profundidad y matices, ¿no? Ya el segundo semestre, rápidamente, no quiero tampoco dedicar mucho tiempo a esto, pero me parece que puede ser interesante para quien esté pensándose entrar. Igual puede variar de un año para otro, pero al menos creo que puede tener mucho que ver. El problema de los reales me gusta especialmente porque es otra de las cosas que creo que cuando las personas, que al final estamos muy politizadas, ¿no? Un concepto muy interesante que no está presente y que yo he hecho en falta junto con otras cosas que ahora comentaré, es el de hiperpolítica de Anton Jagger, creo que es el autor. Es un belga, un historiador belga que desarrolla este concepto de la hiperpolítica y tiene que ver básicamente con lo politizados que estamos todos, pero lo impotente que es este proceso de hiperpolitización, porque hay un momento en el que todo el mundo tiene una posición política, además muy radical, pero eso no transforma en nada. Tenemos una incapacidad de intervenir en modificar las instituciones, en transformar la sociedad cuando estamos superpolitizados, ¿no? Entonces, para mí el problema de lo real tiene que ver también con entender las cosas, lo mismo, que están por debajo de la posición política, porque al final no hay nada antes que el ser. El problema de lo real sería el problema sobre la existencia, sobre qué existe y cómo nos relacionamos o de qué manera entendemos qué es existir, y entonces a partir de ahí se desarrollan un montón de cuestiones, ¿no? Es una asignatura eminentemente filosófica porque son este tipo de reflexiones que siempre suenan como demasiado abstractas y demás, pero claro, para una persona que pretenda tener una visión más lúcida de la cuenta, ir un poquito más allá, este tipo de asignaturas para mí son fundamentales. De hecho, considero que esta asignatura se queda corta tal y como está planteada, porque igual al final tiene el tiempo que tiene y disponemos de los recursos, el espacio-tiempo que tenemos, pero sí que es verdad que a mi juicio, pues le daría más importancia, porque para mí la ontología es muy importante. Y hay muchos autores que también he echado en falta que estuvieran y que no están en esta asignatura. El problema de lo social, pues aquí tenemos una asignatura muy relevante también, porque igual no es lo social en tanto que, bueno, hay problemas sociales, entonces yo me ubico, me posiciono, no, sino que hay que entender bien los términos más básicos de qué significa lo social, por qué lo social es un problema, que no tiene por qué identificarse el problema con algo negativo, pero que sí que es una cuestión que se nos presenta ante nosotros, ante el ser humano, como algo problemático. Porque si bien el ser humano necesita de lo social, a su vez lo social es una constante relación
que te va colocando problemas a ti como individuo y a su vez tú pues necesitas lo social. Entonces, por eso es una relación problemática y a través de unos autores que a mí me ha gustado mucho esta asignatura y tal y como está planteando, quizás es una de las asignaturas que más me ha gustado por cómo está planteada, porque son dos bloques, en otras asignaturas o seminarios son tres, incluso cuatro bloques en 3 meses, entonces como va más despachando temas, también tiene una visión más amplia. Y aquí pues son dos bloques en los que coges a un autor, dos autores y tienes como más recorrido con ellos, ¿no? Como que te permite profundizar un poquito más, vincular también dos autores entre sí. Me ha gustado mucho. Además, la profesora me ha dado un feedback especialmente bueno. El sujeto político, pues bueno, ¿qué es el poder, no? ¿Y qué significa ser sujeto? No me detendré mucho, pero vamos, es como la más eminentemente política, la asignatura más eminentemente política, pero también nos obliga a problematizar sobre qué es un sujeto, porque también a día de hoy, con esto de la hiperpolítica, pues mucha gente que accede a lo político a través de redes sociales, a través de posicionamientos previos, pues tiene que problematizar algunas cuestiones, porque si no, entra ya a packs preconfigurados, ¿no? Es como si tú fueses un experto informático, pero te compras un ordenador típico que ya viene configurado, ¿no? La persona que sabe de informática se configura su ordenador y se busca la RAM y se busca el procesador que le interesa y se busca una configuración que le permita incluir luego más, ¿cómo se llama? Más recursos, más gadgets, más historia, en fin, según va necesitando más potencia, porque a lo mejor van los programas pidiéndole más. Ahora con la IA que necesita más computación, pues le puedas meter más recursos en fin. Entonces, antes de posicionarse políticamente, si queremos tener una posición profunda hay que entender algunos códigos, ¿no? Y ahí se expresan. Retos tecnocientíficos y seminario de tecnología de la información. Ya para concluir, me parecen dos asignaturas, bueno, que muy sinérgicas, pero también muy interesantes, muy bien planteadas las dos. En retos tecnocientíficos además tienen la oportunidad de hacer una reseña de un libro, lo cual me parece muy interesante porque en todas las asignaturas se leen recursos de aprendizaje que se le llama, que son como diferentes ensayos, a veces te plantean también vídeos que pueden estar en YouTube o en alguna otra plataforma, pero la oportunidad de leer un libro entero y profundizar en él, yo particularmente además lo he hecho sobre este que tendremos en breve, no sé si habrá salido ya el vídeo o no, de Carlos Fernández contra la ilustración oscura. Hice la reseña y he tenido la oportunidad de hacer un vídeo con él porque tenía un contacto que lo conocía. Veréis la entrevista, la puedo dejar por aquí ya que estamos hablando de ella. Y bueno, ese proceso más reflexivo en torno a un libro en el que hace una reseña estaría guay. Incluso puede ser a lo mejor más interesante hacerlo al principio para que esas reflexiones te acompañen luego en el resto de trabajo. En fin, seguro que hay mentes pensantes diseñando el máster que tienen en cuenta todas estas cosas y hacen lo que puede. Y el seminario de tecnología de la información pues también me ha gustado mucho y he conseguido pues finalmente entender mejor algunas cosas. Yo que tengo una relación con la informática y con la tecnología, no voy a decir muy avanzada porque al final estudio muchas cosas y casi que ninguna tengo un conocimiento muy exhaustivo, pero sí que me relaciono con la tecnología. Mi anterior profesión pues me mantenía actualizado y a día de hoy pues sigo, ¿no? Teniendo mucha relación con los nuevos hitos a nivel de inteligencia artificial, etcétera. Bueno, y ahora va mi relación personal. Mi relación personal principalmente es positiva, pero también es negativa. ¿Y cómo se explica esto? Vale, es positiva porque yo he tenido la oportunidad de enfrentarme, como decía al principio, a reflexiones que me acompañaban durante mucho tiempo, dedicarle el tiempo con los recursos adecuados para escribir y en esa escritura, pues, darle salida a este proceso para ordenar mis ideas. Em, Algunas cosas pues las he reformulado, otras cosas las he matizado, en algunas cosas he cambiado, en algunas cosas me he reforzado, pero ahora con mucho más criterio porque he tenido la oportunidad de dotarme de más herramientas, de más marcos teóricos, de más autores para, digamos, revalidar. Al final, una idea es potente en la medida que aguanta el contraste con otra idea, con la realidad y con todos los elementos posibles que la pongan a prueba, ¿no? Entonces, si después de pasar por esas cosas, pues tú sigues manteniendo algunas ideas, pues bueno, o eres un cabezón o era una idea que iba relativamente bien encaminada. Pero también la parte negativa tiene que ver con que eso ha sido porque yo soy una persona que le saca mucho provecho a las cosas por sí mismo. Es decir, yo me he sacado el B2 a través de la inteligencia artificial, yo mismo me he organizado, yo mismo me he creado mis materiales, yo mismo he estudiado, me he creado mis métodos de estudio, yo mismo soy una persona autodidacta, es decir, yo he hecho la carrera de educación primaria con 33 años, creo que empecé, y hasta entonces yo ya tenía un bagaje intelectual muy potente. ¿Por qué? Pues porque yo leo por mi cuenta, tengo una autoorganización, he sido autónomo, es decir, tengo un perfil, tengo una trayectoria que en este tipo de formaciones, pues le saco mucho potencial.
yo diría que le saco incluso más potencial que en otro tipo de formaciones en las que tenga clases, por ejemplo, que no he tenido clases ninguna. En el máster, no sé si son todos así, pero en este máster no hay clases, te dan una serie de actividades evaluativas, se llaman PEC, que son procesos de evaluación continua, y PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4. Y tienes tu enunciado de la actividad, te la explican, te dan los recursos de aprendizaje, que son los elementos que tienes que utilizar para desarrollar la actividad, y entregas un ensayo. Y el 90% del trabajo es así. En el último, el seminario de tecnología de la información, ha sido en el que más variedad ha habido. En el anterior, como digo, también ha habido una reseña. En algunos te decían que hicieras algún vídeo, pero lo más normal es que hagas ensayo. Y es así. Enunciado, recursos de aprendizaje, ensayo. Los profesores solamente están para darte tips que, sinceramente, podrían ser grabados de otros años, podrían ser cosas que, en fin, no aporta ningún valor. No aporta ningún valor porque esa es mi gran carencia con respecto a este máster. Los profesores no aportan valor. No está diseñado, pero no porque ellos no tengan valor, sino porque el diseño del máster no está hecho para que ellos puedan aportar valor, porque la relación que tienen contigo es una relación muy encorsetada. Te pueden mandar un mensaje en el tablón de anuncios, algunos hacen un vídeo, lo cual es de agradecer ese esfuerzo por su parte, pero también decir pues que sirve de poco, porque igualmente es como si te coloca un vídeo de YouTube. Yo siempre lo he dicho. Entonces lo escuché por primera vez a Ernesto Castro, que yo ya creo que lo pensaba de antes incluso, pero cuando se lo escuché dije, es que es esto. Si tú tienes acceso a las mejores conferencias en internet, en YouTube, ¿para qué quieres tú una clase magistral de ningún profesor? En ese sentido, yo aprovecho que el máster pues no tenga clases, porque yo la clase a lo mejor estaría ahí diciendo, bueno, pues a lo mejor hay cosas que me interesan, hay cosas que no me interesan, pero al tener las lecturas de los propios autores que son relevantes y yo puedo relacionarme con ellas mucho de IA, yo tiro mucho de IA porque la problematizo, porque lo que me estoy leyendo, le pregunto que si tal, que si Pascual, que dijo este autor, oye, y esto y Pascual, no sé cuánto, y al final es con la IA con quien tengo interacción. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores, tal y como están planteados en el máster, no aportan valor. La IA realmente a efectos prácticos sí que aporta mucho más valor y más para una persona que tiene las capacidades, que eso también hay que entrenarlo y hay que formar y tenemos que transformar todo el sistema educativo para que no sea solamente yo porque he sido autónomo y porque mi vida me ha llevado a tener este perfil de autoorganización, de metacognición, etcétera, etcétera, sino que todo el mundo tenía que tener unas mini habilidades, pues como antes se ponía en el centro la memoria, ahora se tiene que poner en el centro ya no es la capacidad de aprender a aprender, que esto me parece un lugar común que tampoco dice mucho por sí mismo, pero sí esa capacidad de iterar, de diseñar marcos para relacionarte sabiendo cómo se configuran los marcos, en el sentido de que una IA te puede dar respuestas, pero tienes que identificar cuáles son sus referencias y contrastarlas con otras referencias y a partir de ahí, en fin, hay mucha tela que rascar. El último trabajo, y hablaré sobre esto más adelante en el canal de YouTube, en la asignatura de Seminario de la Información, ha ido por ahí, pero en última instancia a lo que me quiero referir es que muy probablemente esos profesores, si no esos profesores, pues profesores en general, el rol del profesor, claro que es importante, claro que es muy importante, pero yo, ¿cómo lo hubiera sacado partido? Pues yo lo hubiera sacado partido si a lo mejor yo me hubiera podido sentar después de haber hecho, bueno, evidentemente, con videollamadas, no puedes tener ni una videollamada con un profesor. Yo he pedido videollamadas, me han dicho que no están habilitados para eso. Oye, esto no va en contra de los profesores, porque de hecho yo el contacto que he tenido con algunos de ellos he visto lo que intuía, y es que sus condiciones laborales pues no son las que le permiten. Primero, porque no se lo permite, porque no está en su trabajo, en el contrato que tengan y en cómo está diseñado el máster, no están ahí para tener videollamadas contigo, ni para asistirte más allá de responder mensajes por la plataforma. La plataforma está muy bien, yo eso no lo niego, pero uno no tiene una relación pedagógica a través de mensajes. Se tienen relaciones pedagógicas, si no presencialmente, lo mínimo una videollamada. Y creo que una videollamada, una configuración, o sea, yo no soy una persona que vaya a defender lo antiguo. Yo creo que la IA, tal y como yo la uso, y este tipo de plataformas, tal y como están planteadas, están bien, pero el rol del profesor tiene que adaptarse y tiene que ponerse en valor. El profesor como acompañante más individualizado, justamente. Como tengo todos estos recursos que me permiten eliminar muchos elementos que antes tenía el profesor que hacerse cargo de ellos, el profesor ahora puede hacerse cargo de las cuestiones cualitativas. Pero esto no se puede hacer mediante la reducción de la jornada del profesor, porque ahora como he reducido muchas cosas por la vía de la repetición, por la estandarización, por la plataforma, por tal y por cual, pues el profesor le hago un contrato más pequeño. O lo distribuyo patatín patatán. No, no. En ese sentido, tuve una experiencia muy interesante en un restaurante que gracias a un vídeo sobre ello, pero comentarlo brevemente. Fui a un bar, a comer a un restaurante donde tenían una carta con un QR, donde con la carta ya tú podías, o sea, tú hacías el QR y tú ya podías pedir. Entonces pedías ahí directamente y el camarero no tenía que estar pendiente tuya. Y lo bueno
de esto es que había camareros. O sea, no sustituyeron a los camareros porque estaba esto. Y los camareros venían, te preguntaban, estaban pendientes, simplemente que le habían eliminado ciertas tareas mecánicas que se podían hacer perfectamente con la tecnología, que no tiene sentido que tú tengas que estar mirando una carta y esperando a que venga el camarero, que son tiempos que son muertos y que están siendo ineficientes para con el objetivo que es el bienestar laboral y en la mejora del servicio. Ese es el objetivo que tiene que preponderar, el mejorar el servicio y el mejorar las condiciones laborales. Entonces, ese bar pues lo hizo muy bien porque había camareras estupendas que te atendían súper majas, pero tú pedías las cosas portugueses y pedías la cuenta y pagabas. No, pagar creo que no se podía hacer, que también nos rayó a mi pareja y a mí porque dijimos, coño, ¿cómo no se puede pagar? Pero bueno, seguramente estarían en ello, ¿no? Pero es una cosa que yo llevo pensando años. Desde que existen los QR, que son un sistema súper básico, el tema de pedir, digo, es que eso con un sistema basiquísimo se podría implementar, ya tendría que estar en un 90% de los bares. Llevo pensándolo y por fin lo vi. Y ahora en el máster, pues veo que no aplican este tipo de lógica, sino que utilizan todo este tipo de plataformas digitales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para darle a los trabajos un puesto irrisorio. Entonces la experiencia se resiente muchísimo. Acompaña a las personas durante su proceso en el máster, dispón de X, te estás pagando una matrícula, y no barata, ¿eh? Y no barata. O sea, ¿por qué tengo que pagar un dinero igual que otros? O sea, si tuviesen un... Es que eso también entiendo que tendrá que haber su lógica ahí de pasta y demás, de sus cuentas, etcétera, pero a priori yo he pagado lo mismo que pagaría en uno presencial. Y en uno presencial yo puedo charlar lo que me dé la gana con un profesor. Evidentemente, si yo que el profesor ya pues, tendrá la oportunidad de cortar y decir tal, o te hago una tutoría, vente un día al despacho, lo que sea. Pero él da sus clases presenciales y después tal, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué estoy pagando yo un dinero en un máster y el profesor ni me da clases, ni puedo pedirle tutoría? Y una cosa que a mí me hubiese encantado es con el ensayo por delante, haber tenido la oportunidad de echar media hora con él, o una hora, si es que estamos hablando de filosofía, además. Si es que estamos hablando de filosofía. Es muy grave, es muy grave. Por eso yo que estoy contento, pero estoy contento porque el máster está bien diseñado. También quiero decir, y hago un pequeño KitKat, no menor, pero lo más importante para mí es esto que estoy diciendo, y como tampoco quiero que se haga súper largo, el vídeo, eh, pero un pequeño KitKat no menor, los autores también, hay muchos autores que he hecho en falta. Evidentemente entiendo que tienen el tiempo y el espacio que tienen, pero hay autores que te llevan por el mismo camino. ¿Entiendes? O sea, son autores que es un marco teórico que sí, yo entiendo que los retos contemporáneos fundamentalmente estoy de acuerdo con la ideología detrás del diseño del máster. Está Marina Garcés, que también quiero tenerla aquí y poder hablar de estas cosas con ella. Y yo estoy muy de acuerdo en los fundamentos que están componiendo la ideología, aunque sea relativamente ecléctica, relativamente, que detrás de cómo se enfoca del diseño de contenido, etcétera, del máster. Si yo puedo estar de acuerdo, pero es que yo no quiero estar de acuerdo, lo que quiero es que haya confrontación. Es decir, por el tema de la ilustración oscura, yo me tengo que leer este libro porque yo quiero entender la neorreacción. Yo quiero entender el mundo conservador. Yo quiero entender a la derecha. No creo que sea lo más inteligente o lo más adecuado tener un corpus de autores tan en armonía. Creo que tendría que haber autores, por ejemplo, Sloterdijk, Peter Sloterdijk, un autor conservador alemán, que me parece fascinante, que yo conocí este año, pero por cuestiones laterales, o sea, yo porque me veo mi vídeo de YouTube además, sigo teniendo mi parte autodidacta aún en este año. Y a mí me interesa muchísimo Peter Sloterdijk y tiene cosas que decir muy interesantes. Por ejemplo, también Marcus Gabriel es un autor que se ha visto aquí en este máster hiperperiféricamente y lo mismo me interesa muchísimo. Ray Brasier me interesa muchísimo. Son autores que están problematizando nuestros conceptos, nuestra forma de entender el mundo y necesitamos precisamente ante los retos contemporáneos entender su complejidad en la medida en que hay muchas miradas diversas. Esa también es gran parte de la complejidad de los retos contemporáneos. No redundar en nuestras recetas, porque a mí la sensación que me queda es que cada autor de esta teoría crítica lo que hace es agregar subordinada a una afirmación que ya sabemos todos por dónde va. Ya sabemos todos por dónde va, pero hay un coma que tengo que... Esto es como cuando estás en la asamblea, en los colectivos sociales. No tengo una pregunta, tengo un comentario, ¿no? Y agregas, y agregas, y agregas, y agregas. Pero estás agregando sobre una afirmación que, uno, ya la tenemos clara. Dos, ya hemos perdido hace rato. Ya hemos perdido hace rato. Y aquí ya lo desarrollé esto más en extenso, en otros, porque en los ensayos yo lo he dejado por escrito mi posicionamiento, que me sentía un poco como yo de derecha, ¿sabes? Me sentía como yo siendo una persona que estaba un poco buscando en las cosquillas a ciertos planteamientos que se hacían desde el enunciado y desde el corpus de los autores, porque decía, Dios, es que esto es lo que venimos diciendo y ya te digo, estamos fuera. Estamos fuera. Bueno, ya me he extendido más de lo que querría, pero creo que se entiende un poco el rollo. Para mí ese es el principal reto contemporáneo que tiene el máster de
filosofía ante los retos contemporáneos. Primero, el tema de los profesores. Me hubiera gustado eso, en sentarme con mi ensayo en cada ocasión y que el tío tuviese media hora, una hora explicándome tal. Oye, este autor, ¿tú qué has entendido de este autor? Yo entiendo que el profesor no puede entender de todos los autores, pero que haga un esfuerzo, coja mi ensayo, se haga una lectura rápida si no conoce al autor, a través de inteligencia artificial. Cuando ya una persona sabe mucho de filosofía y lee 4 cosas de un autor, se ubica la corriente que es, la familia, y que me lo problematice. Oye, ha usado este autor. Además, sí, también se evita mucho la IA. Oye, ¿tú has usado la IA malamente? Pues lo vamos a ver. La evaluación va a ser media hora de charla sobre tu ensayo y que me problematice. Esto todo porque lo ha usado aquí. ¿No sabes que él dice esto, esto, esto? Y yo le digo, pues sí, lo he usado porque tal, tal, tal. Y discutimos un ratito, pero un ratito. Porque la filosofía no se puede discutir en 5 minutos. Que muchas veces tienes, no, di en 5 minutos lo que tienes que... No puedo, no puedo. Miles de años hablando de los mismos temas, como para que yo ahora en 5 minutos... No, vamos a tener una hora y eso es lo que hay que pagar. Eso es lo que hay que pagar. Como no me tienes que estar dando la chapa, porque uno, puedes dar una clase, grabarla en vídeo y ya no tienes que hacerla todos los días, todos los años. O sea, que ese tiempo te lo ahorras. 2, ni siquiera tienes que hacerlo porque ya hoy en día hay personas que tienen más talento que tú, no pasa nada, tienen más talento que tú y tienes charlas de los principales filósofos o filósofas del momento, de los últimos 20 años, tienes vídeos en YouTube de donde sea, o sus textos, te los lees, está Notebook LM, te haces podcast, te los tragas, lo que sea. Pero 3, así te quitas todo ese trabajo y el profesor tiene que estar para darte un sparring, para darte una dialéctica, de forma que tú aprendas porque interiorizas en el debate, en el diálogo con esa otra persona, que hay donde se interiorizan según qué cosa, y para eso tienen que estar los profesores. Entonces, mis principales críticas son esas dos. Profesores mejor pagados y con más condiciones. No sé lo que les pagan, no lo sé, pero no tiene que ser mucho porque cuando una cosa está diseñada de esa manera, probablemente no esté muy bien mirado. Profesores, un rol en todo el diseño del máster, el que yo he hecho. No sé si en el resto de la UOC están así, están igual, están mejor, están peor, no lo sé. Pero tienen que estar incluidos en este sistema de una forma cualitativa. Y 2, el diseño de contenido, lo hablaré con Marina, pero me parece que adolece de no incluir perspectivas diversas, aunque sea para posicionarse en contra, pero yo quiero estudiar a Nick Land, yo quiero estudiar a Ray Brasier, yo quiero estudiar a las principales exponentes de la derecha, de la neoreacción, de los conservadores. Por ejemplo, Chesterton, sí me gusta mucho, yo quería estudiar Chesterton, por mi parte lo he leído algunas cositas. Ese tipo de pensamientos tenemos que empaparnos de ese tipo de lectura. Tenemos que comprender ese pensamiento. Y no siempre para pelear contra ellos, sino para construir algo juntos. Porque ¿quién pretende que el pensamiento de izquierda o emancipatorio o vinculado a todo este tipo de teoría crítica, quién pretende que esto se constituya en algo así como una especie de ideología totalitaria que todo el mundo acepte y si no se queda fuera? No tiene sentido. Lo que sea que vamos a construir tiene que ser con personalidades distintas, con identidades distintas. Justamente estamos haciendo apología de la diversidad. Apología de la diversidad, pues, si eres trans o si eres lesbiana o homosexual. Pero si eres una persona que tiene un pensamiento distinto al mío, ahí no hay apología de la diversidad. No entiendo. No entiendo. Oye, que mientras no nos matemos, que mientras tengamos unos respetos, que yo entiendo que muchas veces la persona que yo estoy diciendo ahora mismo que debería ser integrada, a lo mejor es conflictiva para con una persona que ha sido víctima y tal que cual. No soy ajeno a ese tipo de reflexiones. Pero creo que lo que yo estoy planteando no está. Y no se puede pensar en el presente y mucho menos en el futuro y en los retos contemporáneos si no ponemos esto en la mesa. Lo que vamos a construir, ¿qué son? La gente que sale del máster, gente cada vez más radicalizada en este pensamiento que dificultará enfrentar el reto contemporáneo de construir una comunidad democrática que respete, en última instancia, la condición de poder siquiera pensar en estas cosas, que es vivir en democracia y vivir en estado de bienestar y vivir en estado de derecho. Sin eso no hay nada más que hablar. Ni retos medioambientales, ni leche y picón. Entonces, ya con esto me callo. Son mis principales comentarios acerca del máster. Por lo demás, pues bueno, pues te permite dedicarte un año a estudiar, pero vamos, que un año porque está yo el año entero. Pero también te digo, si no necesitas, si yo hubiese tenido este año una guía, un manual, me hubiera gastado, oye, te compro 300 euros y me mandan la programación de los autores, no hace falta que me den ni siquiera los recursos, yo me los busco en internet. Yo creo que por mi cuenta, porque al final soy por mi cuenta, hombre, para lo que vale, que es verdad que yo he tenido beca, pero son cerca de 3.000 y pico euros. O sea, 3.000 y pico euros para unos PDF y un tal, cada alumno pagando tal. Entonces, bueno, me encanta la filosofía, me encantaría que se implementase este tipo de mejoras para que este máster tuviese la calidad y la categoría que podría tener y que sería muy interesante que tuviera, pero la realidad que yo he experimentado es esta.
Pero bueno, nada más. Hasta aquí hemos llegado. Seguiremos hablando otro día de otras cositas. Muchísimas gracias por escucharme si habéis llegado hasta aquí. Y nada, seguidme. Si no me seguís, evidentemente, suscribiros, darle like, hypear el vídeo, muy importante, porque aquí yo, si no, macho. Nada, un besito a todas y nos vemos en el siguiente vídeo.